Luego, en 1878, obviamente se establece que los nombrados en los cónsules deberían ser doctores en ciencias políticas y administrativas, ¿no? Eso era en el contexto de la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de San Marcos, ¿no? Que fue creada en 1874, con la idea justamente de educar, ¿no? Formar funcionarios públicos, sobre todo en materia consular, ¿no? Para el siglo XIX, el ministerio estaba dividido en dos secciones, ¿no? La continental y la de ultramar. Continental se hacía referencia a los países del continente americano y ultramar hacía referencia al resto del mundo, ¿no? Claro, el Perú no, progresivamente estuvo creando relaciones diplomáticas con varios países, ¿no? Varios países. Yo recuerdo en el siglo XIX, por ejemplo, estábamos, por ejemplo, entablando relaciones diplomáticas, como una especie de anécdota, por ejemplo, con el rey de Hawái, ¿no? El rey Kamehameha. Bueno, si igual tiene el nombre del poder especial de Goku, ¿no? Pero así se llamaba el rey Kamehameha, ¿no? Porque Hawái era, por ejemplo, un estado independiente y hasta su anexión a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX era un estado independiente. Por ejemplo, incluso hasta con esos países teníamos relaciones, ¿no? Y luego, bueno, vemos que en 1895 el ministerio estaba dividido en dos secciones, ¿no? La diplomática y la consular, ya, y luego la parte de Secretaría de Justicia, ¿no? El 42 se va, la sección de culto del Ministerio de Justicia se va a adscribir a Relaciones Exteriores, pero solamente por un breve periodo, ¿no? Y luego, en la ley orgánica de 1992, ¿no? Se establece el, que el ministerio va a tener dos viceministerios a su vez, ¿no? El de Política Internacional y el de Economía Internacional, pero hasta que luego se reduce a solo un viceministerio, ¿no? De Relaciones Exteriores, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores solo tiene un viceministerio, ¿no? Y bueno, ustedes ya conocen que la Cancillería, ¿no? El local de la Cancillería se encuentra en el Palacio Tortales, ¿no? En esa zona se encuentran todos las sedes de Relaciones Exteriores, ¿no? A ver, vamos a hablar un poco de los archivos de la Cancillería, ¿ya? Los archivos de la Cancillería. La documentación de la Cancillería viene desde 1821, ¿no? 1821, ¿no? Con la creación del ministerio, ¿no? Como Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, ¿no? Luego, obviamente, como les dije, se van a separar porque el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, los documentos obviamente van a pasar al sector de Relaciones Exteriores, ¿no? Y no va a ser, se va a nombrar archivero, y no va a ser hasta 1999 que se va a implementar un sistema, ¿no?, institucional de archivo de la Cancillería, es decir, la Cancillería va a establecer una especie de sistema, ¿no?, con la norma, procesos técnicos, y modernización de infraestructura de la red de archivos, ¿no? O sea, yo conozco el archivo de Relaciones Exteriores y bueno, está en este edificio de Relaciones Exteriores está el archivo principal, el archivo de límites y el de tratados, me parece, bien, ¿no? O sea, tiene una sala de investigación, tiene su espacio, son de los archivos públicos que más han estado trabajando. Tengo una amiga que trabaja ahí. De paso le pregunté a ver si se podía visitar el fin de semana, me dijo que no. Hay que ir día de semana. Y me contó que tienen una buena área de conservación, ¿no? Tiene un tema, habla en área de conservación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante el tema de la catalogación y la digitalización del documento sí, ha avanzado muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Ya?
El archivo principal, ¿no? El archivo de la Cancillería tiene las siguientes series, tiene 3 series importantes, ¿no? La primera, que es la serie de correspondencia, ¿no? Que es la más extensa, agrupa todas las comunicaciones que ha tenido el Ministerio, ¿no? La Cancillería, desde el exterior, organismos, ¿no? Organismos internacionales, ¿no? Misiones, embajadas, y sobre todo otras instituciones, ¿no? Del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí yo he revisado documentación del 19, hay cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aparte de la correspondencia propia del institución, el Ministerio de Consultas, hay, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar ahí, no? Por ejemplo, para mi tesis, para mi tesis, por ejemplo, de licenciatura, yo encontré que para 1800, no recuerdo las fechas, entre el 69 y el 70, sí, no, me equivoco. Entre el 6-9 y el 70, sí, 6-9 y 70, la imprenta del Estado contrató operarios chilenos, porque eran era obra de mano barata, era más barato que contratar a un impresor peruano. ¿Ya? Y que se había contratado a varios impresores y que habían venido acá, pero por el trabajo excesivo, no sé, se habían fugado por lo menos un par. Entonces los contratos, los clientes ellos habían sido remitidos a relaciones exteriores, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no? Si no eso hubiera estado catalogado, yo esos documentos jamás hubiera sabido que existían, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay toda una serie de comunicaciones, ¿no? Después tenemos los cuadernos copiadores, ¿no? Ustedes saben, cuadernos copiadores son los cuadernos donde antes se copiaba la información archivística, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo recibido, lo enviado, el control de documentos, índices, ¿no? Y luego, pues obviamente, ya incluye aerogramas, telex, sumar, ¿no? El telex, facsímiles y mensajes electrónicos. O sea, ellos tienen una copia de los mensajes y se archivan, ¿no? Y en la serie de dispositivos legales está conformado por resoluciones, ¿no? Tanto del ministro, del viceministro, secretaría, ¿no? Las direcciones, jefaturas, ¿no? Y decreto supremo, ¿no? De 1821 hasta, bueno, es hasta el 12 porque es la información que encontré, supongo que está más actualizado, ¿no? Hasta la actualidad seguro, ¿no? A ver, usted, acá les estoy mostrando un poco cómo es el sistema y un poco para que vean el tema de la catalogación y la digitalización de los archivos de Cancillería. Bueno, en primer lugar, me quejo de que pongan tremendo sello de agua, ¿no? Pero bueno, ya ahí está. Ya lo pusieron, ya, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, dice, ¿no? Dice, órdenes y oficios expedidos en el mes de diciembre de 1824 por el ministro de Gobierno de Relaciones Exteriores, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos esa información, ¿no? ¿Quién era el ministro del 1824 de eso? Era José Faustino Sánchez Carrero. Entonces, justamente vemos en la descripción archivística, ¿no? La serie, ¿no? Correspondencia B7.41, la caja, qué carpeta es, qué número de documento es, el código, ¿no? Al año, los folios, el contenido, ¿no? Los documentos de escritores, ¿no? Eso es algo como es el ISAT-G, ¿no? Me parece algo así, bueno, o sea, yo esos temas técnicos desconozco un poco, pero y como ven ustedes, ahí está el tema de la descarga, ¿no? Este es muy diferente a, por ejemplo, el Congreso, pues, ¿no? Que pone su repositorio, pero no pone ese tipo de información, ¿no? No simplemente te lanza, ni siquiera te da el origen, no solamente han digitalizado los documentos y nada más, ¿no? Y lo tienen en su base de datos. En cambio, acá está colocada la información general, ¿no? La información, ¿no? Para la ubicación, es decir, ¿no? Una persona que obviamente investigador quiere citar, ya tiene las referencias exactas para citar el origen del documento, ¿no? ¿No? Y ahí dice, en la descripción, la actualidad de documentos de este carpeta se encuentran digitalizados en archivos central de Cancillería. En esta ficha se muestra 8 de 34 imágenes, ¿no? ¿No? ¿En qué año fue creada la imagen? ¿No? Del año 2014 está digitalizado, ¿no? Ahí está. Ustedes ven, ahí está el documento digitalizado. ¿Qué les parece? O sea, ese es trabajo que
Según me dijeron, está hasta 1835, me parece, ¿no? Por ejemplo. Hasta más o menos, a ver, quiero ver hasta cuándo son. Bueno, no es que el buscador sea lo máximo, pero te permite encontrar todo ese tipo de documentos, ¿no? Ese es súper súper importante, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos. Eh, por ejemplo, ¿no? Y luego del archivo de, de central del archivo Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez, perdón, me estaba olvidando, ¿no? Este a su vez es el que tiene, centraliza lo que van produciendo las delegaciones a nivel mundial, los documentos actuales, ¿no? Los documentos de gestión de las oficinas, ¿no? Simplemente todo pasa al archivo central del ministerio, ¿no? Del ministerio y, bueno, tiene un sistema interesante, ¿no? Es un sistema muy interesante, ¿no? Entonces, finalmente todo esto pasa pues a poder ¿no? Del archivo de la Cancillería, ¿no? Y un archivo importante que tenemos en el ministerio es el archivo histórico de límites, ¿no? En ese edificio que les he mostrado, que era el edificio de un banco, no recuerdo qué banco era, en el sótano está el archivo, el archivo de la Cancillería, y también en un sótano, al otro lado, está lo que era la bóveda del banco, ¿no? Ustedes piensen en una bóveda como la que aparece en las películas, ¿no? Estas bóvedas redondas, ¿no? Circulares, enormes. La bóveda del banco, allí es la bóveda del banco, es el lugar donde se encuentra el archivo histórico de límites, ¿no? ¿No? Es uno de los archivos más importantes que tiene el país, ¿no? Es un archivo que tiene fuentes valiosas, documentos únicos, ¿no? Por eso está en la bóveda, por eso está en la bóveda, porque es un archivo muy importante, ¿no? Hay muchos documentos originales, ¿no? Y algunas reproducciones, pero sobre todo hay originales, ¿no? Acuerdos de límites, acta de demarcación, planos, mapas, fotografías, las comisiones de demarcación, ¿no? Por ejemplo, las comisiones mixtas, ¿no? Estas mixtas, que son estas comisiones que forman dos países distintos para fijar su frontera, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando bajo un tratado, ustedes saben que la división entre países se puede dar, obviamente, primero a través de accidentes geográficos, ¿no? Por ejemplo, un río, ¿no? Un río divide el país, ¿no? Por ejemplo, los paralelos, ¿no? Las cordilleras, ¿no? La línea imaginaria de los picos, ¿no? Los picos, por ejemplo. Y ahí es donde, en esas zonas que no son, por ejemplo, como un río, ¿no? Un lago, ¿no? ¿Qué cosa hay? Se establecen los hitos de frontera, ¿no? El hito tal, ¿no? Donde se determina de dónde empieza un país y dónde termina otro. Sobre todo en zonas agrestes como la nuestra, ¿no? Entonces luego de la firma de un tratado de paz que establece los límites entre países, se nombran comisiones mixtas, ¿no? Que son las comisiones que se encargan de poner in situ la señalización de la frontera, ¿no? De los hitos, ¿no? De la frontera, ¿no? Cada hito que tenemos en nuestras fronteras, por ejemplo, tenemos los hitos con Ecuador, es refrendado, ¿no? Es colocado junto con el país vecino, ¿no? Obviamente, no es que ya no ponemos el hito y el otro no, se hace conjuntamente, ¿no? Porque se establecen bien las coordenadas gráficas y la ubicación. Por ejemplo, perdón, disculpe, se me han largado, ¿no? A ver, ¿cómo se creó el archivo de límites? Creo que ya la vez pasada se los había comentado, ¿no?
ya les había comentado un poco cómo se había formado el archivo histórico de límites. No, ay, se me pasó. A ver. El archivo histórico de límites, primero, un antecedente importante va a ser la creación de la Sociedad Geográfica de Lima, esta institución creada en el 88, ¿no? Que lo que intenta es hacer estudio de la geografía del país, ¿no? Los límites, ¿no? Los planos. Ya había un interés de conocer el país, ¿no? Hay que pensar que antes de la guerra con Chile, ¿no? En el 60 se hizo el primer plano general, ¿no? El primer mapa del Perú, ¿no? De Pasoldán, ¿no? Vino las exploraciones de Raimondi, son exploraciones geográficas, ¿no? Que hacen estudios, elaboran mapas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay un interés, ¿no? El Estado va expandiéndose, ¿no? Va creciendo, va incorporando una región inhóspita. ¿Cuál va a ser? La selva, ¿no? Va a incorporar la selva, ¿no? Va a ir incorporando la selva ¿cómo se llama? Al Estado, ¿no? Entonces surge una necesidad de establecer una sociedad, una institución que se encargue de realizar los estudios geográficos, ¿no? Eso va a ser la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? Que actualmente existe ahí en Girón Puno, ¿no? Que tiene varias cosas interesantes, ¿no? Aparte de los mapas, ¿no? Aparte de los mapas y otros tienen las fotos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen las fotos, por ejemplo, muchas fotos tienen y mapas. A ver, entonces, bajo esa lógica, se crea el 11 de diciembre de 1896 el Archivo Especial de Límites, ¿no? Con el propósito de reunir documentos, libros o mapas, ¿no? Que se encontraba en todas las bibliotecas, archivos públicos, ¿no? Todo. ¿Para qué? Para demostrar la soberanía, ¿no? La posición de la serie de límites de nuestro país. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en ese momento, no? O sea, tiene mucho que ver, obviamente, la guerra, ¿no? La guerra con Chile se origina sí, por la invasión, la ambición, pero una cosa, se origina especialmente porque no estaban bien demarcados los límites entre Bolivia y Chile, ¿no? Incluso la práctica de demarcación política, y eso por eso tenemos problemas actualmente. Esperen, ay, dame un minutito ya, porque creo que voy a refrescar, porque he tenido un día largo. Dame un segundito, pausa un minuto. Perdonen, ahora sí, como nuevo. A ver, como le decía, una de las causas de la guerra del 79 es el problema de la demarcación de límites justamente entre Bolivia y Chile. Ya, eso queda claro, ¿no? Entonces, claro, ustedes ya saben un poco la historia, ¿no? De que finalmente había esa disputa territorial, ¿no? Justamente en la zona, ¿no? Donde había explotación, ¿no? Y no había una frontera, ¿no? Clara. Y eso va a ser en todos los países, ¿no? En todos los países no va a haber fronteras claras durante muchos años, ¿no? Por eso va a haber guerras, enfrentamientos entre Chile y Argentina, entre Paraguay y Bolivia, entre Bolivia y Brasil, entre Perú y Colombia, entre Perú y Bolivia también, entre Perú y Ecuador, entre Venezuela y Guyana, y así, ¿no? Así, porque los límites no estaban muy claramente establecidos, ¿no? Incluso las fronteras internas también no se establecen, ¿no? Las normas de creación de distritos son muy vagas, ¿no? Es por eso que hasta ahora tenemos muchos problemas de límites entre distritos, ¿no? ¿No? En todo el país, pero es así. Entonces, eh,
Por eso era importante el desarrollo de esta sociedad geográfica, ¿no? Y también era importante tener este archivo especial de límites, ¿no? Es decir, demostrar documentalmente qué era Perú y qué no era Perú. Por ejemplo, ¿no? La zona del Acre, que ahora es Brasil, siempre nosotros en el colegio se nos ha enseñado de que eso era peruano, hasta. Y dentro del discurso se nos enseña vamos a enseñar, ¿ya? Que nos enseña de que sí, que hemos perdido mucho territorio, que todos son malos, que Perú es pobre, son tontos. No, eso no es tan cierto, ¿no? O sea, hemos perdido, hemos regalado, pero también hemos considerado nuestro algo que no era nuestro. O en todo caso, como digo, no estaba fijo, ¿no? Para nosotros es más, es conocido, obviamente, ¿cómo decir? Es muy conocido este, el conflicto con Ecuador, ¿no? Por el tema de la posesión de Maynas, ¿no? De toda esa región, ¿no? Que otras fronteras, ¿no? Que otras fronteras. Entonces, es parte un poco de esa idiosincrasia, ¿no? Que se nos enseña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, acá hay un mapa que justamente me da una buena idea, ¿no? De esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a copiar acá para que ustedes lo vean y tengan una idea. A ver si, acá un ratito, lo puedo copiar un ratito. Para darnos una idea clara, ¿no? De este territorio, ¿no? Ya, no se puede. Por ejemplo, ¿no? Este mapa está mal. Uno mejor. Acá está. Por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestra idiosincrasia o nuestros discursos, nuestra lista dice, ¿no? Territorios perdidos, dice, ¿no? Perdidos, ¿no? Entonces, eh, eh, la historia de límites tiene toda una historia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me quiero fijar esto, ¿no? Perdido ante Bolivia y Brasil, ¿no? O sea, según este mapa, el Perú perdió todo este extenso territorio entre Brasil y entre Bolivia. ¿De acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se acuerdan de ese mapa o no? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese mapa? Que nos enseñan siempre, ¿no? Sí, hemos perdido, que hemos regalado, a pesar de que no teníamos una posición territorial en la zona, no teníamos una posición territorial, ya se nos dice eso, ¿no? Se nos ha contado, se nos ha explicado una y otra vez respecto a eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, si vemos un mapa de Bolivia, por ejemplo, si vemos un mapa de Bolivia, vemos otra cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, del panorama. Según este mapa de Bolivia, por ejemplo, vean ustedes, voy a ampliarlo. Según este mapa de Bolivia, esa zona de acá, ¿no? Pertenece a Bolivia, según ellos, pertenece a ellos, a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿es de Perú o de Bolivia? Ni de uno ni de otro puede decirse. Es que no había una definición de las fronteras. Ese era el punto. El punto es que no había una definición de las fronteras, ¿no? El Estado no penetraba ahí. Entonces Bolivia tiene justamente ese tema, ¿no? Ese tema. Entonces, y en esta zona se desarrolla la guerra del Acre. Y finalmente, si ustedes ven el mapa de Brasil, ven que el Acre tiene esta forma, ¿no? Ese estado pegado al Perú, ¿no? Que tiene esa forma así, con esta franja de manera regular. Y que así es, pues, ¿no? Entonces, nosotros nunca tuvimos una presencia de ese tipo, ¿no? Era territorio,
de expansión boliviana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y recién por eso es que en 1912 se va a crear el departamento de Madre de Dios, porque justamente, un poquito acá, justamente para evitar, para aumentar, acrecentar la expansión brasileña, que ya se había comido todo esto porque no estaban las fronteras definidas, ¿no? Las fronteras estas de acá que tuve esta raya larga es la frontera entre el Reino de España y el Reino de Portugal. Pero luego Bolivia considera que este era suyo, no Perú. Y después, ante la expansión brasileña y la guerra del Acre, que es el inicio del siglo XX, ya el Estado peruano crea, obviamente, el Departamento de Madre de Dios, ¿no? Con una especie de poner ahí, ¿no? Un freno o cimentar la presencia del Estado, ¿no? En esa región, ¿no? En esa región. Pero bueno, sigamos. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Entonces, dado cuenta un poco lo confuso que es, obviamente, el tema de las fronteras, ¿no? El tema de las fronteras, ¿no? ¿Ya? Igual va a ser en Ecuador, ¿no? Que es todo confuso, ¿no? La de Colombia es otra cosa. Entonces, Alberto Ulloa y Cisneros va a ser el primer jefe del Archivo de Límites y se va a encargar de buscar la información. Entonces, en pocas palabras, como decía mi compañera, van a saquear, pues. Empiezan a buscar documentos en el Archivo Histórico Nacional, ¿ya? Y empiezan a sacar documentos, ¿no? Empiezan a sacar documentos relacionados con la frontera del país. Y otros documentos más, porque así lo van a hacer tanto él en Lima como comisionados en provincias que se van a tener de todo. Hay documentos que no tienen nada que ver con los límites, pero están ahí en relaciones exteriores, ¿no? Y obviamente las delegaciones extranjeras iban a comunicar al gobierno sobre la existencia de algún documento importante, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? De todo tiene ese archivo, no solamente documentos de la frontera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta revisita del partido del AMPA? Por ejemplo, esta revisita debe estar en otro lugar, no debe estar en el archivo de límites, pero bueno, lo han puesto ahí. Entonces, el archivo histórico de límites tiene una llamada sección histórica, ¿no? Que sigue una clasificación geográfica, institucional y cronológica de la documentación, ¿no? Entonces, en la sección virreinal, ahí encontramos documentos, protocolos nacionales de Cusco y Piura, no sé qué tiene que ver eso, cedular del Cusco, no sé qué tiene que ver eso con vistas y padrones de fronteras, no sé, creo que en regiones se entusiasmaron y empezaron a levantar todo tipo de información, ¿no? Entonces ya vemos más o menos lo que tienen, ¿no? Expedientes de instituciones con los cabildos, correo eclesiástico, juntas departamentales, minería, notarios, Real Hacienda, profe, eso no tiene nada que ver con fronteras, es verdad, no tiene nada que ver con fronteras, ¿no? Pero aparte se consiguió copias de muchos archivos de España, ¿no? Sobre todo de España, Argentina, sobre todo de España se consiguieron copias, ¿no? De muchos documentos, ¿no? Muchos documentos. Pero bueno, como les digo, empezó a recordarse todo. No voy a poner la descripción larga del fondo porque es enorme, pero así, grosso modo, miren ustedes la cantidad de expedientes que hay, ¿no? Por región. ¿No? Se dan cuenta, Arequipa tiene bastantes expedientes, ¿no? Arequipa, Loreto, obviamente Loreto. Puno, no sé por qué tanto el exceso de Puno. Sí creo que ahí se levantó todo lo que han podido el comisionado de Puno, ¿no? Pero regiones fronterizas como Loreto, por ejemplo, no tiene tanto, ¿no? Destaca también, obviamente, que hay cuatro expedientes del tema de Chiloé, ¿no? Chiloé, este territorio al sur de Chile, ¿no? En la parte sur de Chile, estaba bajo dependencia de la administración peruana, ¿ya? Estaba bajo la dependencia de la administración peruana. Y luego simplemente los españoles están ahí hasta 1826, se rinden, ¿no? Y luego su territorio se va a ir incorporando, bueno, va a estar ahí y luego se va a ir incorporando a Chile poco a poco, ¿no? En el contexto de las guerras de la Araucanía. Y el Perú no va a reclamar, ¿no? El Perú no va a reclamar, ¿no? Como que de facto pierde la influencia, ¿no? Porque Chiloé respondía directamente a Lima, ¿no? Así, ¿no? Por eso hay documentos sobre Chiloé, ¿no? Por eso hay documentos sobre Chiloé, ¿no? En los archivos peruanos, ¿no? Igual el caso de Loreto, ¿no? La cantidad de expedientes, ¿no? Y Puno, bueno. Y vemos otras fronteras como Tarapacá, por ejemplo, ¿no? Hay documentos sobre la época de Tarapacá, ¿no? Sobre todo el 6, 17, ¿no?
Y se consiguieron varias copias de archivos de España y Argentina, ¿no? Sobre todo el Archivo General de Indias, el Histórico de Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aparte otros documentos más. Ustedes ven, no hay documento de todos lados, ¿no? Profe, Ayacucho es frontera, pues sí, pero no sé cómo, pues. O sea, ahí la verdad yo he visto la información interna y la verdad mucho no tiene nada que ver, pero bueno, ahí está la información en el archivo histórico de Lima, ¿no? Por si acaso. A ver, vamos a aprovechar acá a dar una pequeña pausa para pasar lista. ¿Qué les parece? Ya que sé que están cansados como yo, porque es viernes, que ya por fin el fin de semana. Lo sé, chicos, lo sé. Ha sido una semana muy cansada, ¿no? Voy a pasar la asistencia mientras me tomo una pausa. De repente, hasta este punto, alguna consulta o comentario, vamos conversando mientras paso lista. Digan ustedes nomás con confianza. ¿O qué les ha parecido? Hasta la información sobre el archivo. Es impresionante, la verdad. No, muy detallado, muy detallado. Bueno, entonces, sigamos. A ver. El señor Marden Aguirre. Llamodosa. Profesor, Dime. sí, Jorge Sarmiento, disculpe, estoy con 1% y estoy camino a mi casa, por favor, para que me tome en cuenta la asistencia. Un favor. Marden Aguirre, ya. Marden Aguirre. Sí, no, de parte de Jorge Sarmiento, le Carajos. decía. Patrick Agurto. Presente, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, Marden tiene problema de conexión ahora. Oh, ya, pero se puede conectar. Ya. Michelle Anchelia. Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor, presente. Stuart Aparicio. Presente, profesor, buenas noches. Víctor Atúncar. Víctor Atúncar. Víctor Beldi. Víctor Beldi. Nada. Carol, buen día. Ah. La mano. Profesor, mi compañero Víctor Atúncar está diciendo presente. Yo soy Sí, Carol sí. Buendía, presente, ¿Qué profesor. tal? Sí, sí, vi la mano. También mi compañero Víctor Belli también está diciendo presente, profesor. Gracias. Manuel Calderón. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Presente, profesor. Sí. Buenas Roberto noches. Calla. Gracias, Manuel. Roberto Calla. Profesor, buenas noches. ¿Me copió? Sí, ya los anoté a todos los que han levantado la mano. Roberto Calla. Gracias, profesor. Disculpe. Ahí está. César Campos. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? Pedro Capristano. Presente, profesor, buenas noches. Miguel Profesor, Córdoba. presente. ¿Me escuchó? Disculpe. Miguel Córdoba. Presente, profesor. Pedro Capistrano está diciendo presente, profesor, también. Sí, ya lo noté. Nelly Espino. Gracias. Buenas noches, profesor. Presente. A ver, chicos. Rocío Gutiérrez. Buenas noches, profesor, presente. John Guamaní. Buenas noches, profesor, presente. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor. Presente. Yael Mirano. Presente, profesor, buenas noches. Catherine Muñoz. Catherine Muñoz.
No está Muñoz. Ah, sí está. Presente. Listo. Juan Obando. Presente, profesor. Buenas noches. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor. Buenas noches. Ana Paredes. Buenas noches. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Pascual Ramos. Pascual Ramos. Nada, no está. Profesor, disculpe, le comenté a Pascual lo que había pasado con su celular. Ay, verdad, no. Bueno, pero no está. Jorge Sarmiento. Profesor presente. Luis Simón. Luis Simón. Nada, todavía. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. ¿Qué tal? Buenas. Kiara Tirado. Sí me comentaste también, ¿no? Sí, profe, le escribí. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Alan Zavala. Profesor, buenas noches, presente. Natalia Sea. Profe, presente. Tal. Roxana Zuni. Buenas noches, profesor presente. Gracias. A ver. Profesor, buenas noches. Disculpe, Roberto Calla. Ya, ahorita lo anoto ya. Relaciones exteriores. Calle. A ver. Listo. Ya. Entonces, guardamos y sigamos. Continuemos con lo que estábamos viendo. Profesor, disculpe, buenas noches. Roberto Calla, presente. Sí, ya lo noté hace rato. Muchas gracias, disculpe. Disculpe. Marden Aguirre también, profesor. Estoy regresando a mi casa recién, profe. Disculpe. Ok. Regresar otra vez. Ya. Muy bien. A ver, otra vez. Cerramos. Justo ahorita me estaba preguntando ¿cuántas clases faltan? Vamos a ver un ratito. ¿Cuándo vamos a ver? Acá están mis hilos. Ay, caramba, me olvidé este documento. A ver, toca archivos militares la otra semana, el lunes, perfecto. De ahí estatutos religiosos. Ya vamos a acabar ya, falta poquito. Se hace más largo esto. Por los puentes se ha hecho largo. Profe, el 27 empieza el feriado, ¿cierto? Así es, el 27 no tenemos clase. Tenemos clase el lunes y de chao. Tenemos el 17, el examen el 14 de agosto todavía. Por favor, estudien mucho. Los que han sacado baja nota, por favor, estudien. Con tiempo avisen, aprovechen su puente, por favor, porque la idea es que no haya recuperación. Si no, esa misma semana, matemos a todos de un solo. Listo, sacamos todas las notas y todo. Todavía falta 1, 2, 3, 4, 5. Todavía falta 5 clases. Mucho largo. Ya no voy a dictar viernes ya. Prohibido. Ay, profe. Prohibido. No, prohibido. ¿Por qué? Porque mi vida bohemia se había sido sacrificada. A ver, sigamos. Bueno, entonces como les decía, ¿no? La sesión histórica del archivo histórico de límites, podemos encontrar documentos de interesantes regiones, ¿no? Algunas que no, y hay documentos que no tienen mucha competencia con los límites, pero bueno, ahí están, ya se levantaron en peso los documentos y lo llevaron y crearon un nuevo, ¿no? Y lo otro tenemos el archivo de sección límites, ¿no? Ahí hablamos sobre el tema de negociaciones países limítrofes, que también igual, ¿no? Hay relación geográfica, temática, ¿no? Y hay importantes manuscritos históricos, por ejemplo, el tema de juicios, ¿no? Y sobre todo los mapas, ¿no?
lo que ha hecho las comisiones mixtas, ¿no? Porque una comisión mixta, como le digo, elabora todo un plano topográfico, ¿no? De cada uno de los sitios, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, la frontera Perú-Brasil, ¿no? Por ejemplo, tenemos un lindo mapa sobre la frontera, ¿no? Y sin Perú del Brasil, ¿no? Los ríos, ¿no? Y habla un poco de las líneas, limítrofes, o la proyección de los límites, ¿no? Que se tenía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Interesante por eso la cantidad. Entonces, vemos acá, ¿no? En el caso de límites, ¿no? La sección límites obviamente tiene expedientes por cada uno de los países limítrofes del Perú, ¿no? Obviamente, ¿no? Y se dan cuenta con quién tenemos más documentos. Hay una mayor cantidad de documentos con Bolivia y con Ecuador, ¿no? Sobre todo con Ecuador, ¿no? Obviamente se entiende que con Ecuador es el país con el que nosotros hemos tenido el conflicto de conflicto limítrofe de larga data, ¿no? Porque hablamos de inicio de la República, ¿hasta cuándo? Más o menos hasta el 2000 y tanto, pues, ¿no? O sea, los últimos tratados que se celebran, ¿no? La Padita Maratir, es el que más hemos tenido documentación, ¿no? Con el Ecuador, ¿no? Imagínense, una de las fronteras más pequeñas que tiene el Perú, pero con el Ecuador, ¿no? Y de ahí miren Colombia y Chile. Bueno, Chile tiene menos, ¿no? Obviamente, ¿no? La frontera con Chile, la confrontera con Chile es una frontera reciente, ¿no? Obviamente, nace a partir de la guerra, a diferencia del resto de países, ¿no? Y en el caso de Brasil, se puede entender porque el Perú no tenía una presencia estatal, pues en la zona de la Amazonía durante casi todo el siglo XIX, ¿no? Será recién al final cuando el Estado se abra a la selva, ¿no? Incorpore la selva dentro del Estado-Nación, obviamente ahí van a incrementarse pues las relaciones con Brasil, ¿no? Pero igual, una cantidad, la diferencia es impresionante, ¿no? Y como le digo, pues tenemos un montón, ¿no? Pero bueno, eso más o menos en resumen, ¿no? En resumen de cada uno de ellos, ¿no? Y luego tenemos un archivo nuevo, un archivo que era una colección hasta hace algunos años, que se convirtió también en un archivo, ¿no? En un archivo. El Archivo Nacional de Tratados. Uy, acá he copiado un PPT. Ups, me quise. El Archivo Nacional de Tratados, ¿no? Se hace una separación, obviamente, ¿no? En 1958, Raúl Porras Barrenechea, como ministro de Relaciones Exteriores, reorganiza hace una organización y ahí se crea la sección de registro de tratados, ¿no? Dentro de la dirección de documentación, ¿no? Obviamente Porras, historiador interesado en la historia limítrofe, ¿no? del Perú, establece ve que se cree la necesidad de que se establezca pues una sección que registre, ¿no? Todos los tratados hechos por el Perú, ¿no? Desde 1821 hasta ese momento, ¿no? Entonces, luego obviamente esta dirección va a pasar por diferentes, ¿no? Direcciones, como va a ser en el caso de, se crea la dirección de tratados, luego el departamento de tratados, ¿no? Que justamente, ¿cuál es su función? Llevar el registro nacional de todos los tratados o convenios internacionales, no solamente tratados de límites, sino tratados en general, ¿no? Tratados bilaterales, tratados de comercio, de educación, ¿no? Declaraciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. De esos tratados estamos hablando. El Perú tiene un montón de tratados firmados, ¿no? Tratado de cooperación internacional, tratado de aduanero, militar, jurídico, ¿no? Y por ahí, pues, límites históricos, por ahí encontrarán algo, ¿no? Pero básicamente es un montón. Ahorita estaba revisando y buscando qué escoger, ¿no? Para más o menos mostrarle, ¿no? En esta ocasión, ¿no? A ver. Y ya desde 2012 este Archivo Nacional de Tratados se llama Archivo Juan Miguel Bácula, ¿no? Juan Miguel Bácula.
ven ustedes aquí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de tratado que se conserva en el archivo es el Tratado de Paz y Amistad entre la República del Perú y Chile, ¿no? El famoso Tratado de Ancón, ¿no? El Tratado de Ancón por el cual el Perú cede territorialmente para siempre, cede el departamento de Tarapacá y las provincias de Arica y Tacna por el periodo de 10 años hasta la elaboración de un plebiscito, ¿no? Plebiscito que no se hizo en su momento, ¿no? Hasta 1929, que es cuando se reincorpora Tacna al Perú, ¿no? Imaginen el tiempo que pasa, ¿no? Que pasó, ¿no? La llamada Tacna, ¿no? La Tacna cautiva. Entonces, vemos este tipo de información que se encuentra en este archivo, ¿no? Como digo, todos los tratados, los documentos derivados, ¿no? Documentos relacionados con el tema de los tratados, ¿no? Es una fuente importante, ¿no? Ya que obviamente vemos, pues, todo lo que el Perú buscó, los compromisos políticos que existieron, ¿no? Y vemos la serie, ¿no? Por un lado, tratados bilaterales, ¿no? Obviamente, país a país, ¿no? Entre países, ¿no? ¿no? Dos, ¿no? Tratados multinacionales de varios países, ¿no? Una reunión de la OEA, de Mercosur, ¿no? ¿No? Esos que queden un tratado de libre comercio entre el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Entonces, se firma un tratado multilateral, perdón, ¿no? Instrumentos no vinculados jurídicamente se lo hace por el Perú, ¿no? Arreglos de reciprocidad, otros instrumentos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo, el protocolo de paz. El protocolo de paz, ¿no? Y límites, el famoso protocolo de Río de Janeiro. ¿Bajo qué contexto de guerra se dio este? ¿Alguien me puede decir? Este tratado, o se firmó el tratado de paz. Nadie. El protocolo de Río de Janeiro. ¿Nadie? Perú-Ecuador. Claro, Perú-Ecuador, ¿no? Perú-Ecuador, o sea, el Perú-Ecuador, ¿no? La frontera, el protocolo que se establece luego de la victoria peruana en la guerra con el Ecuador, ¿no? Obviamente que es un tratado que luego por Ecuador va a ser reconocido y ya sabemos toda la historia, ¿no? La creación de puestos con el mismo nombre que los puestos que tienen en su país, ¿no? Las incursiones, los mapas, ¿no? Que consideraban a Ecuador país amazónico, ¿no? Etcétera, etcétera, por ejemplo. Esa información está, ¿no? Está. ¿Y cómo está? Bajo este sistema de clasificación. Tienen un sistema en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene bastante documentación, o sea, digitalizada, es bastante la que tienen, ¿no? Y ustedes pueden ver un poco, ¿no? Ahí el contenido, la ficha, por ejemplo. ¿Se puede ver la ficha? Voy a ampliar un poquito su unidad. Se puede ver, para que vean ustedes la ficha, ¿no? Toda la información que tiene la ficha, ¿no? ¿No? El código, el título, qué tipo de documento es, ¿no? Cuál es la contraparte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuándo fue firmado, quiénes lo firmaron, ¿no? O tanto por el Perú como por el extranjero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿En qué idioma está escrito? ¿No? Bien ustedes, ¿no? Obviamente no está todo publicado, ¿no? Pero veo que su trabajo que están haciendo, ¿no? Progresivamente, ¿no? Sí, he estado revisando. Entonces, así, grosso modo, en líneas generales, les he mostrado un poco cómo se organiza el archivo de relaciones exteriores, ¿no? ¿Ya? Cómo se organiza el archivo de relaciones exteriores desde el archivo histórico que tiene, ¿no? Yo le voy a mostrar ahorita, vamos a ir como que todavía no acabando la clase porque todavía falta un buen rato. Mostrarle algunos ejemplos, ¿no? Acá está, ¿no? A ver si logro compartir esto. A ver. Aquí está.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es el archivo histórico de Hacienda, por ejemplo, del Ministerio de los Exteriores, ¿no? Que tiene este buscador libre, ¿no? Por ejemplo, no sé. Ya que a la gente le gusta lo de Chile. Chile, por ejemplo. Ponemos Chile, ¿no? Cualquier otra comunidad. Chile. Se borró. A ver, vamos a poner de nuevo Chile y después buscar. ¿No? Ahí vemos, ¿no? Documento de la Comisión Liquidadora de Cuentas de Colombia, cuenta presentada por el Supremo Gobierno del Perú, bla, 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 bla. No, largo. Nota del cónsul interino de Chile en el Perú, don Pedro Cantuarias, ministro de Relaciones Exteriores, comunicando su retiro y el regreso del cónsul Tiburcio Cantuarias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es administración? Pues, ¿no? Con cartas, obviamente, que recibe el ministerio, por ejemplo, en este caso, cartas relacionadas con las delegaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las embajadas, ¿no? Cómo estos iban y venían, ¿no? A ver si de repente está el documento de Jovey, ¿no? Jovey, que fue el ministro de los Estados Unidos acá en el Perú un tiempo, personaje del siglo XIX, ¿no? Dice, ¿no? Y acá justamente, ¿no? Son notas del Estados Unidos, ¿no? O acá está descrito, ven ustedes acá está descrito el documento, ¿no? Descrito el documento, las personas, ¿no? Dice, ¿no? Nota de la delegación de los Estados Unidos en el Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el restablecimiento de negociaciones de paz entre los Estados de Sudamérica y España y el contrato por la proporción de sacos que se necesitan para exportación en el vuelo de las islas de Chincha, ¿no? Descripción del combate callado por el capitán Thomas Brashet, comandante del avión norteamericano Fedonia, claro, es el nombre, Fedonia, claro. Balance de conformidad, las cuentas de existencia de las mercaderías de los establecimientos de Gaspar Josephson y Emil Ulrich, ¿no? Que fueron saqueados en la noche del 6 de junio del 65, ¿no? 6 de noviembre del 65, es la guerra civil, fue en la guerra civil del 65, ¿no? Por ejemplo. Y acá, y así sucesivamente, ¿no? Pueden encontrar documentación muy antigua, ¿no? Por ejemplo, a ver, si vamos a buscar el siglo, hasta el inicio del siglo, de ahí. Acá está, ¿no? Miren, ¿no? Copia de la carta de Lord Cochrane, general de la Fuerza Libertad del Perú, a José San Martín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y vemos que acá sí tiene, ¿no? ¿Ves ustedes, no? La ficha catalográfica, como les mostré en la pantalla. Y vemos que en la parte inferior tiene el archivo. Espero que lo puedan ver. No, se abrió mi PDF. Vamos a mostrárselos, ya vamos a mostrárselos. Vamos a mostrárselos. El documento que acaba de dejar, ahí está, ¿no? ¿Ya? Acá está. Ven ustedes, ¿no? Return of the number of the division, dice, ¿no? Está en inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y va contando, ¿no? Ahí está. Nota de Cochrane. Ahí está. Es copia Monteagudo, ¿no? Monteagudo copia una carta, ¿no? Es copia. Son copias de las cartas, ¿no? De Cochrane, por ejemplo. Entonces, ¿no? La información, la cantidad de información que hay, ¿no? La información que hay. Firmado por Bernardo Monteagudo, ¿no? El ministro de Castilla, el ministro de más odiado, el ministro de San Martín, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay esta información, ¿no? El archivo de la Cancillería tiene mucha y muy buena documentación importante. Voy a regresar, no sé. De repente, ¿alguien tenga alguna consulta o alguna duda respecto a lo que estamos conversando? Por favor, me gustaría que conversen. Que hagan preguntas. Nada. Nada, chicos. ¿Están cansados? Sí, profe, estamos cansados.
Ya, como decía, ¿no? Nada, Relaciones Exteriores tiene, a su vez, Relaciones Exteriores ha creado toda una serie de series documentales o catálogos en base a documentos de determinados tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el catálogo de documentos de Nueva España, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, Incidente de Valparaíso, no sé si pueden ver eso, ¿no? Por ejemplo, da un clic y nos abre, ¿no? Dice, Manuel Ignacio Vivanco, enviado extraordinario y ministro por la Universidad de Perú en Chile, comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Ribeiro, se habla sobre la desagradable incidente ocurrido el 13 de junio del 63 en Valparaíso, ¿no? En un banquete ofrecido por el señor Humberto Pinzón, ¿no? El joven chileno Hubert Casó y el asajado incidente que para Manuel Prado. Ahí dice, ¿no? Tal cosa que ha pasado, la descripción y obviamente permite acá la descarga en PDF. Abrir al otro lado. Bueno, otro quería mostrarles, pero bueno. Es un campus en la paleografía, ¿no? Bueno, acá está justamente el documento que voy a dejar de compartir salir y compartir el otro. No, estoy bien, ¿para cómo no carga? Esperemos un par de minutos. Ahí está, ahora sí cargó. No, ahí ustedes ven, ¿no? Automáticamente descarga la documentación. En este caso es un catálogo de documentos relativamente, exclusivamente sobre la guerra con España. Por ejemplo, han conseguido este tipo de... Han hecho hace tiempo una exposición al respecto de eso, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, aparte de eso... pero están en la web, ¿no? Pero estamos en la web. Aparte de eso, tienen toda una serie de archivos, ¿no? Que pueden consultar, ¿no? Por ejemplo, las cartas credenciales, ¿no? Por acá creo que hay guías completas sobre lo que es el Archivo Histórico Nacional, ¿no? Pero tampoco no es que sea tan grande como otros archivos, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ven ustedes la cantidad de documentos que finalmente gestiona la Relaciones Exteriores, entonces es impresionante. Y obviamente es un buen ministerio, lo digo yo, para usuario, pero también para investigar, ¿no? Entonces es un buen espacio también, ¿no? Todavía nos quedan como 20 minutos. Entonces, no sé, me gustaría abrir un poco el micro para escucharlos un rato y resolver algunas dudas o preguntas respecto a la clase, ¿no? Porque tenemos unos 10, 15 minutos más. Así que, no sé, ¿quién es el primero valiente? ¿Quién se ofrece? Voy a volver a pasar lista. A ver, delegada, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció el archivo de Relaciones Exteriores? Hola, se acabó mi micro. Sí, profe, acá estoy. ¿Qué te parece el archivo de Relaciones Exteriores o los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, sí, me ha parecido interesante esta clase. Ya habíamos visto un poquito del archivo de límites en historia de las instituciones administrativas, pero sí me deja curiosidad porque creo que este es el ministerio que más me llama la atención de todos. Pero sí, o sea, hay bastante información que usted nos ha brindado hoy que me ha llamado la atención. Ok, muchas gracias. No sé, otro compañero o una experiencia similar, de repente en sus archivos también tiene ese tipo de clasificación, creo que por ahí algunos habían dicho que trabajaban en archivos ministeriales, ¿no? Pero el archivo de Relaciones Exteriores tiene algo especial, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Y tiene documentación que ha seleccionado, ¿no? Por diferentes temas, pero sobre todo su organización es importante. Lo que me ha llamado la atención es lo que dijo de la correspondencia, que era como que la serie más extensa. Claro, que la correspondencia misma del ministerio, ¿no?
Y el tema es que al conservar el Ministerio de Relaciones Exteriores, al conservar su archivo, obviamente es más extenso, pues, porque otros ministerios, ¿no? Que cuya con documentación, por ejemplo, ya pasó a la AGN, ya pasó hace tiempo a la AGN, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el Ministerio del Interior, ¿no? Que no pasó todo, pues, porque casi, o sea, el Ministerio de Gobierno, porque los 80 hubo un incendio y todo se quemó y bueno, muchos documentos están en la Biblioteca Nacional, o el Ministerio de Economía, ¿no? Que hasta los años 30 y tantos está dentro de, está en el AGN también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero otro ministerio es el único de esos, y el de guerra, ¿no? Porque claro, el de guerra tiene un punto especial, ¿no? Que es el que está custodiado por una institución cívica militar, ¿no? Ajena al Ministerio de Defensa, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Por comparación. No sé si alguien quisiera comentar algo más o... Profesor, buenas noches. Sí, Miguel sí, Velázquez. Miguel. Con respecto a los últimos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como fin, o una de sus funciones ha sido recuperar documentos históricos que se encuentran en Chile aún, y algunos han sido devueltos. En este caso, cuando son devueltos, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo conserva un tiempo o automáticamente ya a recibirlo lo pasa a la agenda. No, el Ministerio de Relaciones, esos documentos no van al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esos documentos van a través del Ministerio de Cultura y del Archivo General de la Nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos acompañan, ¿no? Son parte, gestionan, pero no son los que conservan, no es su naturaleza conservar esos documentos van a la AGN. Y además, a través de la dirección, esta es la Dirección de Recuperación de Patrimonio, ¿no? Que es una dirección del Ministerio de Cultura, ¿no? Que no solamente se encarga de documentos, bueno, son los que rescatan pues, los documentos que se quieren vender en eBay, ¿no? Los que encuentran en la aduana, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que no demuestran que es tu documento, ¿no? Por ejemplo. Ese es otro archivo. Igual, gracias por tu pregunta. Ok, profesor, gracias. Jurar que la clase iba a ser más rápida, más lenta, pero bueno. No sé qué hacemos. La gente está cansada. Está muda, taciturna, yendo a casa. Viernes, profesor. Hacer una consulta. Sí, sin ver. ¿La Cancillería cuenta con un manual de conservación de mapas o un manual de organización, sabe? Porque yo estoy buscando, pero no. Internamente, bueno, podría consultarle a mi amiga que trabaja ahí, ¿eh? Solamente me Usted comentó que conoce. tienen sí, conozco ahí a la gente, de donde aviso. Tengo también que trabaja ahí, sí me dijo que su taller de conservación es mucho mejor que el de la gente. Y le creo. Entonces, supuestamente, seguro deben tener algún manual interno, ¿no? O se deben enseñar los manuales propios de la gente, ¿no? Pero seguro deben tener, por ahí yo había leído, o estaba chequeando en la normativa cuando hacía la clase, que ellos tenían su propio, ¿cómo se llama? Su propia normativa, creo, ¿no? Acá está. Oh. A ver. Claro, tiene reglamento, pues. Acá está en la... Claro, tiene reglamentos, pues, ¿no? Tiene reglamentos, tiene los datos, pero hay un reglamento. No, estoy Hay reglamentos, ¿no? Tiene reglamentos, ¿sí? Que no estaba compartiendo por eso. Sí, está compartiendo. No, estoy viendo acá. Curso que me pidan, ¿no? Tiene reglamentos. Acá me parece que está el reglamento. Este reglamento para el servicio, ¿no? Es otra cosa. Para el servicio, ¿no? Pero sí, seguro, habría que usar. A ver, voy a dar una consulta, a ver, voy a preguntar a mi amiga si tienen ese manual, ¿no? Ok, profesor, Muchas gracias por tu pregunta. Voy a escribir. Bien. Oye, hemos hablado bastante, todavía pasó 2 minutos. Dios mío, creo que como que el viernes se quiere pasar la hora más lenta, no sé por qué. No sé por qué. Por ejemplo, otra colección que, por ejemplo, ha hecho
Ahorita le voy a enseñar el tratado. Otra colección que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores es el de la colección Leguía, ¿no? 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 ¿Qué dice, no? Fueron encontrados en la sala de Consejo de Ministros del Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, la correspondencia particular de Leguía, ¿no? Que fueron encontradas en una sala de Palacio de Consejo de Gobierno y luego el 34 fueron enviados. Estos debieron de haber sido enviados a los tribunales exteriores, pero bueno, fueron decomisados. Es que fue todo un tema, ¿no? O sea, Leguía lo derrocan, lo sacan, los militares se meten, la gente asalta su casa, hay fotos sobre eso, y después las hijas hasta que dicen, ¿no? Oiga, mi joya, la joya de mi papá tenía esto en la caja fuerte de Palacio, que no sé qué, nadie sabía nada, todo se perdió. Todo se perdió, ¿no? Entonces se fue perdiendo cosas, y luego, a ver, ¿no? Dicen ese código es que visualicen el siguiente recuadro. A ver. MMNF3. Ok, ya está. A ver. ¿Funciona o no funciona? Qué raro, ¿no? Buscar documentos. Más burro. Ya está. A ver, ¿pero qué? ¿Acá no hay un catálogo general? ¿Una lista? ¿Qué hay personajes? A ver, un personaje importante de la época de Leguía. A ver, Salomón, a ver. Por favor, ingresa de nuevo. No, falta un código. Sí hay. Aquí está. Acá está la correspondencia con Salomón, ¿no? Con su ministro. Salomón va a ser que va a firmar pues el tratado de 1800, que le entregamos a Colombia todo, la selva hasta Leticia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver qué dice, ¿no? Interesante, ¿eh? De acá vemos, ¿no? Carta dirigida al presidente Leguía por el señor B.R. del Villar, dice, juntándole memorándum sobre la situación del río Putumayo, documento dirigido al presidente Leguía, forma breve, fecha, lugar, idioma extranjero, código de referencia, descriptor y descripción. Miren, no sé, creo que hubiera estado mejor en un cuadrito, ¿no? La presentación tendría que mejorarla, ¿no? Leguía, presidente Leguía, esto debería pasar a la GN, mínimo, debería pasar a la GN, en mi opinión, ¿no? A ver, ¿ven el documento? No ven el documento, ¿sí o no? No ven, ahorita voy a pasar esto. Acá está, ¿no? Ahí está. 6 de mayo del 28. Señor presidente Augusto B. Leguía, cumpliendo con lo que tengo ofrecido usted, señor presidente, me es grato adjuntar el memorándum sobre el río Putumayo, dice, ¿no? Habiendo procurado redactarlo en la forma más breve posible, deseando dice, ¿no? Le cuento, ¿no? Dice, ¿no? Memorándum sobre el río Putumayo, dice, ligeros comentarios sobre las firmas sociales explotadas en la región. De todas maneras, de desbaratar por el periodo tratado de Salomón Lozano. Ahí está, mira, es manera de desbaratar por el periodo tratado de Lozano. Se compra de Inglaterra, de Peruvian Amazon Company Limited, constitución de una nueva firma social, explotación de la forma del río Putumayo, creación de una nueva provincia, dice, traslación del Putumayo peruano a los indios salvajes, dice, ¿no? Por ejemplo. Uy, qué lindo dato, ¿ah? No me he hecho de la selva todavía, no me he hecho de la selva. No estudio la selva, pero igual me interesa como tema, ¿no? Como tema de lectura y conocimiento. Tengo muchos amigos amazonistas, pues también esa es culpa de ellos. Vamos a molestar porque es del Putumayo, entonces voy a molestar a una amiga y a un amigo que le gusta estas cosas y le voy a mandar creación de la nueva provincia, relación del Putumayo peruano al Putumayo peruano de los indios salvajes del Putumayo colombiano. Imagínense, ¿no? Leer, trasladar las personas. Construcción de varaderos, ley de protección del salvaje Amazonas, exoneración del pago de impuestos, puerto libre de Putumayo, conclusión, dicen. A veces es un informe chiquito porque es largazo esto, pero el contenido es chiquito, miren. Son 5 páginas nomás. Nada más.
Poquito, no es nada. Yo acabo de hacer un memorándum de 12 páginas. Esto no es nada. Dice un par de cosas nada más. Qué raro, está la mención a Arana. En fin, bueno. Son todos los documentos que existen en relaciones exteriores. Faltó mostrarles el de límites, la verdad es impresionante la cantidad de documentos. Creo que acá un poco como han debido un poco uniformizar el tema de del catálogo, ¿no? Del uniformizar un poco esto, porque es bien, por ejemplo, ¿no? Ven distinto, diferente de cada uno, por ejemplo, ¿no? Acá justo estaba buscando, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, un país, chicos, a ver, sobre la frontera, o sobre qué, en la zona de tratados, por ejemplo, ¿no? Bilaterales y multilaterales. Vamos a ser bilaterales, porque a todos les gustan las fronteras. A ver. Chile, profe. Chile. ¿No? Acá vamos a ver qué puede ser acá. Por ejemplo, vamos a buscar documentos. Por ejemplo, de la reincorporación de Tacna al Perú, ¿no? O lo relacionado a Tacna, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Modus Vivendi dice, ¿no? Intercambio de productos de la frontera peruana-chilena, ¿no? Del año 30, dice, ¿no? Convenio de política fronteriza entre Perú y Chile. Acuerdo de intercambio de diplomático. O sea, ya luego firmó el tratado protocolo de regreso de Tacna, ya se empiezan a firmar otro tipo de, ¿no? Acá está bien, el acta de entrega de Tarata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay todo un tema porque Chile, la propia persona de Tarata, pues Tarata no estaba dentro de la líder, ¿no? Pero bueno, se apropia de Tarata, a ver si, ¿no? Tengo que cargar un montón de documentos, es que se descargan, bueno, se descargan. Y usted da cuenta, acá falta, por ejemplo, llenar información, ¿no? Acá falta llenar información o otro tipo de información, ¿no? Y lamentablemente, ahí creo que me parece que adolece un poco Descripción del documento, descripción ¿no, profe? de datos, ¿no? Es que algunos de repente, muchos de estos de acá son datos de documentos más recientes, ¿no? Entonces, han hecho un estándar y lamentablemente los estándares actuales no sirven para ciertos documentos antiguos, ¿no? Por ejemplo, tienen otra lógica, ¿no? O no tienen tanto formulismo como tienen actualmente los documentos de ahora, ¿no? Profesor, ¿y un tratado multilateral podría ser, por ejemplo, el tratado de las 200 millas? Eso no fue un tratado, eso fue una declaración. A ver, déjame buscar, hay que buscar. Vamos a buscar, a ver si hay eso. Vamos a buscar 200, vamos a buscar, creo que fue una declaración más que todo. Ahí está, convenio complementario de declaración, ves una declaración, acá está. Declaración, dice, convenio complementario a la declaración de soberanía de la zona marítima de 200 millas, segundo Congreso sobre explotación y conservación de la riqueza marítima del Pacífico Sur, del año 1954. Por ejemplo, no es un tratado, ese es otro tipo de documento, por ejemplo. ¿No? Así es, ¿no? Hay diferentes tipos de documentos y no carga este documento, este PDF no carga. Pero, en fin, ahí está la información, ¿no? Hay unos documentos muy sencillos y muy simples, ¿no? Que, a ver si ya carga o no carga esta. A ver, vamos a ver.
Dios santo. Qué desgracia. No cargo. Qué pena. Descargando. Es lo que no me gusta. Aquí está. Se demora mucho. Acá está, ¿no? Miren ustedes, nada más, miren este documento. Acta de entrega de tarata, listo. Una copia. Los suscritos, Agustín Edwards, representación de la República de Chile, debidamente facultado en efecto del presidente de la República del Perú, de tal, y listo. Estando presidente, el informe de la Comisión Especial de Límites, bla, 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 y listo. Ahí está. Así no son las actas ahora, ¿no? Sería toda una cuestión así más formal, ¿no? Antes no, muy simple, ¿no? Muy simple, ¿no? Muy simple. Un documento muy sencillo. Por ejemplo, con este documento sencillo de 2 páginas, Chile devolvió tarata al Perú, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Si hablamos de... Bueno, yo saqué el de esto, ¿no? Pero bueno, así en grosso modo les he mostrado cómo Relaciones Exteriores maneja sus archivos, ¿no? O sea, cómo ellos han tenido esa capacidad de poder catalogar. Creo que están, bueno, igual mi amiga me dijo que están retrasados, porque el catálogo creo que está hasta 1920 y la digitalización hasta 1830 y tantos, o sea, es bastante. Hay bastante información que falta, ¿no? Pero igual, o sea, en pocas palabras, los pocos ministerios que han digitalizado sus archivos, ¿no? O sea, ahí tienen esta política de apertura, a diferencia de otros que consideran que, pues, no sé, tuvieran la Biblia de Gutenberg en sus archivos, entonces se ponen exquisitos para mostrar, ¿no? Finalmente, esto es más que todo historia, ¿no? Antes que otra cosa, ¿no? Pero bueno, cada uno su punto de vista. Así que, bueno, si no hay más preguntas o más consultas, podemos dar por concluida la clase para que tengan un buen viernes, aunque le falte a ustedes otro más. Qué cruel, profe. Bueno, entonces, ahí tenemos 4 minutitos para que descansen, para que tengan un pequeño break, ¿ya? Gracias, profe. Gracias. Buen fin de... Claro, buen fin de semana, nos estamos viendo. O algún fin de semana. El lunes. Hasta el lunes.